Andando en perfecto, querido Iván Igea, querido Aitona Xavier, adelante. Muy buenas tardes a todos, querido abuelo Xavier. ¿Cómo me pone las pilas? La sintonía de Tándem Perfecto ya me predispone al éxito, a la victoria, abuelo Xavier. Bueno, ahí tendríamos que definir qué es para nosotros el éxito, que llevamos 3 años y todavía no hemos llegado a un acuerdo, así que... ¿Es bueno, la sintonía el éxito? Puede ser, pero desde luego te predispone, te enaltece el espíritu. Y a mí me recuerda una frase de uno de mis ídolos deportivos, un entrenador que se llama Jesús Candelas, que siempre decía que es mucho mejor una derrota trabajada que una victoria casual. No sé si esto le evoca algún caso al abuelo Xavier. Mira, me evoca mucho, y además tengo que decirlo porque hoy todavía no lo hemos dicho, me evoca mucho a nuestro gurú Marcelo Bielsa. Pero además tenía que salir. Sí, porque estaba subiendo escalones Jesús Candelas, se aproximaba, solo estaba a 500 menciones de Bielsa. Y ya recuperamos la distancia. Pero también me recuerda a una historia... Me evoca Juniors, perdón, sí. Está el señor Gallello compitiendo seriamente conmigo, ¿eh? Absolutely. Quería decirle, señor Igea, que igual que le evocaba esta frase, la semana pasada yo me acordaba de una anécdota que tiene mucho que ver con esto que acaba de decir. Hablábamos, si recuerda, esto que acaba de decir, esta frase que tiene que ver con el concepto de la semana pasada y la importancia de tener un concepto, ¿no? Esta idea de que es mejor una derrota, ¿cómo lo ha dicho? ¿O cómo lo dijo el señor? Es preferible una derrota trabajada a una victoria casual. Eso es. Y os voy a contar un caso, así brevemente. En el año 2003, creo que fue, la Federación de Grecia de Fútbol fichó a un entrenador alemán que se llamaba Otto Rehhagel, que era un entrenador con mucho prestigio en Alemania y con mucha fama de ser un entrenador defensivo. Entonces, Grecia se había clasificado para la Eurocopa del 2004. Bueno, como os podéis imaginar, nadie contaba con que Grecia fuera a hacer nada. Entonces, Otto Rehhagel puso un sistema muy defensivo y, para sorpresa de todo el mundo, incluidos los griegos, consiguieron quedar campeones de Europa. No sé si recordáis una Eurocopa que fue en Portugal, que España hizo el ridículo, y que la final fue Portugal-Grecia en Lisboa, y ganó Grecia. O sea, por supuesto, es el mayor logro de la historia del fútbol griego y les va a costar mucho igualarlo. ¿Qué pasó? Además, discúlpame, eso fue por la época, espero no estar estropeando nada, que la Champions la ganó el Oporto. Que yo pensé, el mismo año. Está cambiando las tornas y los entrenadores están haciendo, ¿no? Está teniendo más peso el catenacho y tal, ¿no? El sistema táctico que el talento. Está muy bien que digas eso, Chocoflin, porque ¿qué pasó con Grecia? La victoria no era consecuencia de un proyecto planificado. Fue una consecuencia, por decirlo así, se alinearon los astros. Otto Rehhagel puso un sistema que se adaptaba mucho a las condiciones en ese momento de los jugadores griegos. Tendrían probablemente muchos momentos puntuales de suerte que les llevaron a ganar, pero no había una idea detrás de ese proyecto. ¿Qué ocurrió? Grecia, por supuesto, no volvió a ni siquiera acercarse, porque Grecia no tenía el nivel de los grandes equipos de Europa. Había tenido, por decirlo así, un mes de inspiración y fue absolutamente justo ganador. Quiero que quede claro eso, ¿eh? No es una cuestión de suerte. O sea, Grecia lo hizo muy bien, pero lo hizo muy bien durante un mes, porque no había un proyecto detrás de la federación, no había un proyecto detrás de la selección. Cuando ese éxito pasó, Rehhagel acaba dejando la selección griega y Grecia empieza otro proyecto con otro seleccionador. ¿Qué ocurrió? No se repitió el éxito. Por lo que estoy diciendo, se puede llegar al éxito a través de un proyecto concienzudo y confiando en él, creyendo en él, y a largo plazo puedes llegar a alcanzarlo. Y también se puede llegar como que llegó Grecia, de una manera mucho más fortuita, no tan preparada. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegas de esa manera, y aquí viene la frase de
de Candelas. Cuando llegas de esa manera, de alguna manera no tienes muy claro cómo has llegado y es muy difícil que lo repitas, porque han sido factores, por decirlo, muy incontrolables los que te han llevado a ganar. Cuando tienes un proyecto y consigues ganar, que es también dificilísimo, no te garantiza que vayas a ganar el tener un proyecto, pero si llegas a ganar es más fácil que lo repitas. No sé si me estoy explicando. Efectivamente. Entonces, eso, como decían en la película Airbag, lo importante es el concepto. Lo importante es el concepto y perseguirlo. A pesar de los obstáculos, a pesar de los fracasos puntuales, es mejor tener derrotas trabajadas en las que tú sabes que, aunque hayas perdido, vas evolucionando aspectos de tu concepto, y lo lógico o lo normal es que si tienes una perseverancia, consigas finalmente tener el éxito. Esto ha pasado en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Todos habéis oído hablar de los hermanos Wright, ¿no? Los que inventaron el aeroplano. Bueno, pues ellos tenían claro el concepto de lo que perseguían, ¿no? Ellos querían una máquina voladora, ¿no? Pero hasta que ellos llegaron a conseguir el primer prototipo que tuvo éxito, y no sé si aquí puedo encontrar el nombre, a lo mejor incluso Alo se lo sabe de memoria. El Flyer 1 no tenía un nombre muy rebuscado. Exactamente. Bueno, pues hasta que consiguieron ese momento, tuvieron 163 intentos fallidos. O sea, hubiera sido muy fácil caer en depresión al 10º intento. Pero bueno, ellos sabían cuál era el concepto que perseguían y a pesar de los 162 fracasos anteriores, pues finalmente llegaron a su objetivo. Más conocido aún, que también es un ejemplo en todas las charlas y conferencias del mundo del emprendimiento y empresarial, el de Thomas Edison, ¿no? Que logró la bombilla en el intento 1000, ¿no? Entonces todo el mundo le decía, ¿cómo soportaba usted el fracaso? Y decía, no, yo no fracasaba, solamente descubrí 999 formas de no hacer una bombilla. En la 1000 conseguí cómo hacer una bombilla. Y hay uno muy curioso también que es el de Walt Disney, ¿no? Que parece que es el precursor, ahí seguro que Esther nos puede ilustrar mejor, fue el precursor, ¿no? de la animación, ¿no? O el primero que tuvo un éxito, una relevancia a nivel mundial. Bueno, pues en 1923 él tenía una empresa que se llamaba Louth o Grand Film, que hizo proyectos como El gato con botas, Cenicienta, pero en todos los costes eran muchísimo más altos que los ingresos que luego conseguía. Y entonces tuvo que declarar en quiebra su primera productora. Empezó a buscar trabajo, él iba con un proyecto que había producido que era Alice Wonderland, pero iba buscando productoras a las que enseñarlo y que le dieran financiación para publicarlo. En 1926 consigue fichar por Universal Studios y para ellos crea un personaje que, mira, esto me ha parecido muy curioso y lo voy a poner. A ver si compartir pantalla. A ver si se comparte rápido. A ver si la recibo. Yo tengo que recibirla y darle paso. Sí, ahí lo tienes. Crea este personaje. No sé si lo estáis viendo. Casi. Ahí lo tenemos. Vale, a ver. Lo tenéis ahí, ¿no? Sí, aquí, me encanta que no, eso. ¿De dónde lo has sacado? A quien no vemos ahora es a ti. Ahora ya. Lo he buscado en Google. Bueno, pues crea este personaje que se llama Oswald, el conejo de la suerte. ¿Os recuerda a alguien, verdad? Sí. Lo creó Walt Disney. Sí. Exactamente. Bueno, pues este no era un ratón, era un conejo de la suerte. Lo crea para Universal Studios y empieza a petarlo. Y en un momento dado, cuando quiere llevarlo más adelante, se da cuenta de que la empresa lo ha registrado y le ha robado los derechos. Entonces, monta su propio chiringuito y crea a Mickey Mouse. Y a partir de crear a Mickey Mouse, pues bueno, ya lo puedes quitar. A ver, porque no quiero salir yo. Ahí está. Crea Mickey Mouse y a partir de 1935, con su propia productora, con Walt Disney Studios, pues empieza a petarlo. Entonces, bueno, pero él tenía el concepto claro, lo persiguió, fue constante y al final
obtuvo el éxito. Al final se ve que en casi todos los casos la perseverancia es lo que te lleva al éxito. De hecho, tenemos un caso que hemos comentado el abuelo Xavier y yo que podíamos mencionar antes de la sección, que es el de nuestro querido Roberto Sotomayor, un atleta de élite que consiguió sus mejores marcas precisamente cuando estaba en categoría máster, que parecía cuando otros ya se retiran, pierden la ilusión y empiezan a tomarse el deporte como algo simplemente de ocio, pues resulta que Roberto Sotomayor fue constante, perseverante y fue cuando consiguió 3 campeonatos de Europa en categoría máster consiguiendo sus mejores marcas. Brutal. Abuelo, está usted en silencio. Espérate, sí. Activa el micro. Abuelo, no se te oye. Activa el micro al abuelo que quiere decir algo importante. Ahora. ¿Hay censura en este programa o qué pasa? Bueno, primero quiere decir que me he puesto esta camiseta en homenaje precisamente a Roberto Sotomayor, que reclamaba que ya no llevaba camisetas de equipos míticos, más míticos que Newell's Old Boys, no pudo haber. Aunque muchos no lo conozcan, os digo, solo hay 2 equipos en el mundo en los que han jugado tanto Maradona como Messi, el Barcelona y Newell's Old Boys. Quería, antes de que empecemos con la entrevista, que me parece que Félix ya está esperando, ya está. Quiero comentaros una anécdota, señor Igea, porque esto que estabas diciendo me ha recordado mucho a una historia que no sé si la he contado alguna vez. Es la de un saltador de trampolín japonés. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Este tuvo la mala suerte de coincidir con Greg Louganis, que es el mejor saltador de la historia de los saltos de trampolín. Entonces, Greg Louganis ganó 2 medallas de oro en los Juegos de Los Ángeles, no recuerdo ahora las alturas, pero es el salto tal, o sea, trampolín no sé qué y trampolín no sé cuántos, los 2 más altos, ¿no? Y segundo quedó el japonés en los dos trampolines. En los Juegos de Seúl, Greg Louganis volvió a ganar los 2 oros y el japonés volvió a ser segundo en las 2 disciplinas. Entonces, en los Juegos de Barcelona, Greg Louganis ya se había retirado. Con lo cual, después de 8 años, el saltador japonés por fin volvió a ser segundo. Y esto quería contarlo como anécdota de la importancia de la perseverancia y la importancia también de saber canalizar la frustración. Señor Gallillo, cuando quiera pasamos a la entrevista. Sí, muchos reyes del saltador, pero a que ninguno tenéis 3 medallas de plata en los Juegos Olímpicos.